Bien, gracias. Esta es una palabra conocida, ¿cierto? Es un pasaje muy, muy archiconocido. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Creo que lo hemos hablado, lo hemos predicado, lo hemos exhortado, se lo hemos dado de consejo a otras personas. Y, pero ahora lo vamos a tocar a la luz de, ¿cierto? A la luz de Pablo, porque en el fondo, ¿cierto? Pablo, lo que habla Pablo, él lo habla de manera muy personal. O sea, aquí refleja su ministerio, pero también refleja, ¿cierto?, la vida de los cristianos. Entonces, aquí, esta es una de 5 preguntas. Del 31 al 39 hay 5 preguntas que el apóstol Pablo hace de una forma, ¿cierto?, retórica, donde se declaran los imposibles. Ahí podemos ver ¿cierto?, los imposibles. Y ahí vamos a ver qué significa los imposibles en cuanto a la respuesta, ¿cierto?, la respuesta que tienen las preguntas de Pablo. Es retórica porque él hace la pregunta, pero también da la respuesta él mismo, ¿cierto? No espera la respuesta de la iglesia, no espera la respuesta de los hermanos. Él mismo hace la pregunta, hace la respuesta y da a entender que son respuestas de lo imposible. El 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Pregunta, es una pregunta, ¿cierto? ¿Quién contra nosotros? Otra pregunta. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra pregunta. 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Cierto? Otra pregunta, ¿cierto? Y la última, el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, del 31 al 35 tenemos las preguntas, ¿cierto? Y que es importante examinarlas, ¿ya? Aquí podemos ver también, podemos decir quién o quiénes. Y también podemos tener otra definición, ¿cierto? ¿Quiénes separará? ¿Quién, cierto? ¿Quién separará a los hijos de Dios de su amor? Entonces podemos ver como título, si le pusiéramos un título a este, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué título le pondría usted a esta enseñanza, a este mensaje? ¿Qué título, a lo mejor una vez le tocó, ¿cierto?, predicar o enseñar acerca de este pasaje? ¿Qué título le puso? ¿Qué título le podemos poner ahora? Y la verdad es que hay varios, ¿cierto? Comenzando con el inquebrantable amor de Dios. ¿Por qué es inquebrantable? ¿Cierto? Porque es el amor de Dios mismo. Y ahí vamos a verlo un poquito más adelante. Otro título que podemos poner también a este mensaje, nuestra seguridad en Cristo. Porque el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios ¿cierto?, nos da seguridad. Podemos también llamar a este mensaje, ¿cierto?, para los que, ¿cierto?, para los que son de Dios o para los que están en Dios, nada los separa. A los que son de Dios, nada los separa. Entonces, vamos a ver esta declaración del apóstol Pablo. Pablo siempre habló de su experiencia. Pablo siempre habló de lo que él había pasado. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y vamos a notar algo bien importante en esa pregunta, que no es quién, ¿cierto?, quién nos va a separar, quién nos puede separar de mi amor por Cristo. No, es quién nos separará o qué nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, eso hay que hacer la separación. Primero, no es el amor que nosotros tenemos por Cristo, sino es el amor que Cristo tiene por nosotros. Y eso lo cambia todo. Automáticamente lo cambia todo, amados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios el amor de Dios es fiel. ¿Y el amor del hombre es fiel hacia Dios? ¿Cierto? Sabemos que no. El hombre le da seguridad, ¿cierto?, en cuanto a fidelidad a Dios. Le damos seguridad a Dios con nuestra manera de ser cristianos, a través de la manera de amarle. Dios, ¿cierto?, puede estar tranquilo de nosotros. ¿Le amamos a Dios todos los días de la misma manera? ¿Le somos fieles a Dios todos los días de la misma manera? ¿Ha aumentado nuestro amor desde el momento en que nos convertimos a Él, que nos llamó, ¿cierto?, de ese día feliz? ¿Ha aumentado nuestro amor? ¿Ha sido siempre igual? Entonces, cuando nos miramos desde la perspectiva humana, ¿cierto?, quedamos en deuda, quedamos imperfectos.
quedamos, ¿cierto?, al debes. ¿Por qué? Porque si Dios, ¿cierto?, dependiera de nuestro amor, dependiera de que esta relación entre Dios y nosotros, ¿cierto?, estuviera basada en nuestro amor por Él, no habría mucho que decir. Pero qué bueno que es el amor de Dios por nosotros. Entonces, Dios nos sostiene, ¿cierto?, porque nos ama y nos amó. Y eso vamos a ver el amor eterno, ¿cierto?, de Dios por nosotros. ¿Quién nos separará? Podemos decir quién o qué. Primero comenzamos con el qué. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ahora, ¿Pablo tenía base para decir esto? Sí. ¿Pablo había pasado por tribulación? Sí. ¿Había pasado por angustia? Sí. ¿Había pasado por persecución? Sí. ¿Había pasado por hambre? Sí. ¿Se acuerda que Pablo dice, he aprendido a contentarme con todo? He aprendido a tener de todo. O sea, he aprendido a estar en abundancia, pero también a tener escasez. O desnudez. ¿Se acuerda cuando Pablo, cierto, quedó ahí no al desnudo, pero obviamente cuando sufrió en el naufragio, cuando iba a la isla de Malta, ¿cierto? Cuando iba el camino hacia, ¿cierto? Hacia su destino. Pero ahí quedaron sin nada. Ha sido náufrago. O peligro. Pablo también estuvo en peligro de muerte. Y en esa misma isla, ¿cierto? La serpiente lo mordió, pero Dios estuvo con él. O espada. Esto también da a entender, ¿cierto?, la manera violenta que a veces tenían de morir los hombres en aquel tiempo a través de la espada, ¿cierto?, de una cuchilla. Era realmente peligroso. Aquí dice, ¿qué puede separar a los que son de Dios y de su amor? ¿Se ha preguntado usted por qué todavía siguen los caminos del Señor a pesar de todas las cosas que hemos tenido que atravesar? Todos los que estamos aquí hemos tenido que atravesar momentos difíciles, dolorosos, momentos que, ¿cierto?, que a veces solamente hemos llorado y llorado y llorado porque ha sido mucha la carga, mucha la presión, mucha la prueba. Pero aquí estamos todavía. Han pasado 10, 20, 30, 40, 50, 60 años en el Evangelio, pero aquí estamos. Pero ¿por qué permanecemos acá todavía? ¿Por qué todavía estamos quizás cansados, ¿cierto? Cansados a veces como que venimos saliendo de la guerra, pero aún seguimos con la espada en la mano. ¿Por qué? No ha sido por nuestro amor a Dios, sino ha sido por el amor que Dios tiene para con nosotros. Su amor, ¿cierto?, nos ha afirmado a Él. Dios nos guarda, Dios nos protege por amor, por el amor que nos tiene. Porque somos de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cierto? Ahí hace una alusión, ¿cierto?, al Salmo 44, cuando David dice, también David explica lo mismo. ¿Por qué? Porque por causa de Cristo nosotros somos también, dice el apóstol Pablo, por causa de Cristo yo también estoy dado por muerto. Los fariseos le dijeron, si tú sigues a Cristo, entonces date por muerto. O sea, siempre, no había día que no querían matar a Pablo. ¿Se acuerdan que había un grupo que dijeron, juraron, no vamos a descansar hasta matar a Pablo? Entonces Pablo dijo, por tu causa, nosotros también somos muertos todo el tiempo. Entonces, los enemigos de Pablo, lo único que querían, ¿cierto?, eran matarlo. O sea, a Pablo realmente lo habían muerto ya. El 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un tiempo pasado. Ese es un tiempo pasado. Y ahí está nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, nuestra confianza de que fuimos amados. Por eso, amados. Que cuando alguien está pasando por necesidad, cuando alguien está pasando por un momento difícil, cuando pasamos por el embudo, cuando pasamos por el valle de sombra, ¿cierto? Ahí, y a veces los hermanos dicen, parece que Dios no me ama, parece que Dios no está conmigo, parece que Dios me olvidó, parece que Dios ya no me escucha, parece que Dios no, ¿cierto? Me dejó.
Cuando el cristiano, ¿cierto? Cuando el creyente toma esa actitud, comienza a ofender a Dios. Automáticamente. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que, ¿quién nos separará de su amor? ¿Nos va a separar una tribulación? No. ¿Nos va a separar el hambre? No. ¿Nos va a separar los problemas? No. Porque somos de Él. Entonces cuando el hermano o la hermana dice, Dios, parece que tú te olvidaste de mí, parece que ya no me amas, automáticamente ofendemos a Dios. Porque dice la palabra, dice que el 37, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 5:8 dice que Él nos amó cuando éramos pecadores. Y algunos quieren ser buenos, ¿cierto? Para tener la aprobación de Dios. Algunos quieren ser buenos, ¿cierto? Para querer el amor de Dios. No, Él nos amó cuando éramos aún pecadores. Dios nos amó allí. Y como Dios nos ama, no nos va a dejar. Siempre que estemos, si usted lee si usted lee aquí mismo en Romanos 8, versículo 1, ¿cierto? ¿Quiénes son los que realmente, ¿cierto?, pasan la prueba? ¿Quiénes son los que son guardados por el amor de Dios? Lo vemos en Romanos, en el versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, los que están en Cristo Jesús, ¿cierto?, son los que son amados por Dios y son los que son guardados en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, son guardados por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esos pueden decir, ¿quién nos separará? ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada, ni nadie. ¿Por qué? Porque ando con, ¿cierto? Porque he sido justificado por Cristo. Y el Espíritu Santo está en mi versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces puedo decir, ¿quién me separará del amor de Cristo o de Dios? Nada. Nada. Entonces, Dios está con aquellos que son de Él. Y en eso tenemos que descansar. Tenemos que descansar en el amor que Dios tiene por nosotros y que nos eligió, ¿cierto?, aún siendo pecadores. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Todo es por amor. Todo ha sido por amor. Fuimos elegidos por amor. Somos guardados por amor. Fuimos perdonados por amor. ¿Cierto? Vamos al cielo y todo por amor. Todo lo ha hecho Dios por amor. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó. ¿Cierto? No dice porque de tal manera amará Dios al mundo. No, amó Dios al mundo, ¿cierto? Entonces, fuimos amados, fuimos escogidos, ¿cierto?, por amor. Una de las palabras clave, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, también en el Nuevo, es amor. Somos guardados, ¿cierto?, mediante el poder de la fe por amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo? El amor de Dios. No nuestro amor. ¿Por qué? Porque en nuestro amor humano no podemos amar a Dios, no podemos. Porque el amor humano es mezquino, el amor humano, ¿cierto? El amor de hombre, ¿cierto? No es estable, no es fiel. Pero Dios, ¿cierto?, para que le amásemos, puso, ¿cierto?, una porción de amor, o sea, derramó. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y por ese amor que Dios derramó, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo, en nosotros podemos amarle y podemos amarle en santidad. Podemos amarle, ¿cierto?, en pureza. Podemos amar a Dios. Podemos devolverle, ¿cierto?, en parte, ¿cierto?, un amor fiel. Porque Él puso ese amor en nosotros. No es un amor de nosotros, sino Dios tuvo que poner ese amor en nosotros para que le pudiésemos amar. Así como Dios puso fe en nosotros para que pudiésemos creer en Él, Dios también puso amor en nosotros. Entonces, si somos guardados por amor. ¿Dios nos ama? Sí. Y como dice el Salmo 23, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque, ¿cierto?, porque tú estarás conmigo. Entonces podemos estar seguros, como decía el apóstol Pablo, que venga lo que venga, nada nos va a separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, porque Dios nos ama. Y el amor de Dios, ¿cierto? El amor de Dios no es infiel. El amor de Dios no es hoy día, ¿cierto? Y mañana no. Dios no nos ama más, ¿cierto? De aquel día en que nos llamó. Dios no nos va a amar más mañana que hoy día. El amor de Dios, ¿cierto? Es siempre igual. El amor de Dios no ha disminuido. El amor de Dios no ha crecido por nosotros, por su iglesia. El amor de Dios es el mismo. Y en eso, ¿cierto? Nosotros estamos tranquilos y estamos seguros que somos guardados porque Dios nos ama. En Juan capítulo 10, versículo de 28, dice también algo muy importante que también nos da seguridad y que eso lo hace por amor. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y qué es lo que motivó a Jesús a decir eso? El amor. Es decir, que si usted está en Cristo, nadie va a poder arrebatarlo a usted de la mano de Cristo. Nadie. Nadie. Y como hablamos esta mañana, ¿cierto? En la escuela dominical, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Estaban en la mano de Dios? ¿Fueron guardados por el amor de Dios? No, porque no eran de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y a quiénes separará del amor de Dios? ¿O a quiénes separará de Cristo la tribulación, la angustia y los problemas? ¿A quiénes separará? A los que no son de Cristo, aquellos que no están guardados, ¿cierto? Por el amor de Dios, porque Dios los hace suyo. Y eso es hermoso, en eso tenemos que descansar. Yo soy de Dios, soy de Cristo, porque Él me ama y me amó, ¿cierto? Me amó estando aún en pecado, Él me amó, Él me llamó y Él me guarda por amor y me tiene, ¿cierto? Un lugar en el cielo por amor. Todo es por amor, todo, 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 todo. Y en eso descansamos. Señor, yo te doy gracias porque, aunque, ¿cierto? Yo soy infiel, te he sido infiel, te he sido, ¿cierto? A veces te he fallado en esta relación, porque es una relación que tenemos con Dios. Te he fallado. Pero gracias porque tú, Señor, has sido fiel. Gracias a Dios porque tú siempre eres igual. Gracias, como dice la palabra, ¿cierto? Gracias porque en ti no hay sombra de variación alguna. Gracias porque tú no cambias. Gracias porque en ti no hay duda. Gracias porque no eres un Dios caprichoso, no eres un Dios que se olvida, no eres un Dios que me deja solo en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de la persecución, en medio de la crisis, en medio del dolor. Tú no me dejas solo, sino que estás conmigo allí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Y en eso tenemos que tener nosotros la tranquilidad y la seguridad de que, ¿cierto? Somos guardados ¿cierto? Por el amor de Dios. ¿Y qué dice un poquito más adelante? (38) Vimos que hay cosas que no nos van a separar del amor de Dios, porque somos de Dios, ¿cierto? Y por su amor nosotros somos guardados. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque estemos reprobados, ¿cierto? El amor de Dios va a estar, ¿cierto? Con nosotros. Y Dios por su amor nos va a sostener, por su amor nos va a guardar, por su amor nos va a cuidar, ¿cierto? Por el amor, ¿cierto? Que nos tiene a través de Cristo Jesús, vamos a ser protegidos. ¿Y qué dice al final? Después lo vamos a ver, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver que nadie nos puede decir. ¿Y cuáles son esos nadie? Dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay demonio, no hay espíritu, ¿cierto? No hay ángeles que nos puedan separar del amor de Dios. Porque ¿cierto? Si algún demonio, si algún diablo, si algún espíritu, si algún ángel nos quisiera separar, ¿cierto? Del amor de Dios, tendría que enfrentarse con Dios mismo para arrebatarnos de la mano de Cristo. ¿Y cómo saldría ahí? Entonces, nadie hasta ahora ¿cierto? Nadie ha podido vencer a este Dios y nadie lo hará. Y en eso también nos da la seguridad. Que no hay demonio, no hay diablo, no hay ángeles, no hay nada, o sea, no hay nadie, ¿cierto? Que nos pueda separar
apartar, arrancar, arrebatar de la mano de Dios, porque somos suyos. Y aquí la palabra está dedicada, el mensaje 100%, dice el apóstol Pablo, a aquellos que están en Cristo, que son de Cristo, a los cuales no hay ninguna condenación de ellos. ¿Por qué? Porque andan conforme al Espíritu y no a la carne. Esos son de Cristo. A esos, ¿cierto? Dios los guarda, a esos Dios los cuida, a esos Dios los protege y a esos Dios los acompaña en medio del valle de sombra, en medio de las persecuciones, en medio de... Pablo puede decir, Pablo tenía toda la autoridad y la moral para decir, he pasado de todo y cierto, y he sido guardado por el amor de Dios porque soy suyo, porque soy de él. Y aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar, seguiré siendo suyo. Todo por amor, no por un Dios caprichoso, no por un Dios que está obligado a guardarme, está obligado a cuidarme, está obligado a cumplir su palabra. Todo lo que ha hecho Dios, ¿cierto? Y lo que hará, será basado en el amor que Él tiene por sus criaturas, por el amor que Él tiene por sus hijos. Dios nos ama, sí. Y nos ama tanto que no nos ha soltado, que nos ha cuidado siempre, en todo lugar, en la enfermedad, a veces, ¿cierto? En crisis de fe, ¿cierto? En dudas, en problemas graves. Pero Dios ha estado allí. Dios nos ha pastoreado porque nos ama. Y la pregunta es, ¿se siente usted amado por Dios, amada por Dios? ¿En qué momento usted ha visto el amor de Dios en su vida? Lo que dice aquí en el versículo, veamos al tiro. Versículo 14, porque todos los que son guiados por Él, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque allí está el amor de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y eso también es por amor. Todo lo que Dios ha hecho en nosotros lo ha hecho por amor. Nos guarda, nos guía, nos dio su palabra, nos dio, ¿cierto?, el Espíritu Santo, nos comunicamos con Él a través de la oración. Todo lo que hacemos, ¿cierto?, podemos disfrutarlo por el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque sabemos, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Podemos decir, y sabemos que los que son amados por Dios, el 28, y sabemos a aquellos, ¿cierto?, a los que Dios ama, a los que Dios ha fijado su amor y los ha llamado a ser suyos, todas las cosas les ayudan para bien, todas. No hay ninguna cosa que nos suceda, nada, ¿cierto?, que no sea para nuestro bien. Que no sea para nuestro bien. Y es ahí donde nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos pasando, por lo que hemos pasado, incluso por lo que pasaremos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Entonces, si vamos a salir victoriosos, ¿cierto? Porque Dios nos ama y Dios es el que nos sostendrá, no nosotros. Porque nosotros dependemos del amor de Dios. Dios no depende de nuestro amor. Nosotros dependemos del amor de Dios diariamente, ¿cierto? (37) Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es que yo le he fallado tanto a Dios que creo que Dios ya no me ama. Me he portado tan mal con Dios que pienso que ya Dios no me ama. Pero déjeme, ¿cierto?, darle una buena noticia. Dios ya lo sabía y su amor por mí no ha disminuido. Él me sigue amando.
¿Por qué? Porque estoy en el camino, porque me estoy esforzando en serle fiel. Pero Dios dice, yo sabía que tú ibas, ¿cierto? Ibas a fallar, ibas a flaquear, ibas a pasar esto, te ibas a enfriar, yo lo sabía, pero te amé. Qué bueno que el amor de Dios no es condicional para con nosotros, porque el amor del hombre sí es condicional. A veces el hombre tiene que ser amado para amar. A veces el hombre, ¿cierto? Cuando no recibe amor, no ama. A veces el hombre le hacen cualquier cosa y ya deja de amar. El amor de Dios no es condicional. Qué bueno. Porque si fuera condicional, también no estaríamos muy bien nosotros. Pero ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, gracias a Dios porque, Señor, gracias porque voy a salir vencedor, ¿cierto? De este problema, de todo, o sea, de todo lo que me esté pasando a mí en contra, gracias porque voy a salir, voy a ser más que vencedor porque tú me has amado. Y como tú me amas, tú me cuidas. ¿Cierto? Sabemos que, dice, Jesús dijo, si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre, ¿cierto? Celestial os dará a vosotros lo que necesitáis? Porque Dios nos ama. Si nosotros siendo malos queremos lo mejor para nuestros hijos, los cuidamos, los protegemos, los defendemos, ¿cuánto más Dios nos ayudará en nuestras tribulaciones? Porque nos ama. ¿Y dónde está el amor de Dios? En que pasamos tribulaciones, en que tenemos que llorar, en que tenemos que pasar enfermedades, en que tenemos que pasar por tiempos que no nos gustaría pasar. ¿En eso se muestra el amor de Dios? Sí, porque a través de todos esos sufrimientos y todo, como dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque crecemos, aprendemos a madurar, maduramos espiritualmente. Las tribulaciones, las pruebas nos acercan a Dios, conocemos a Dios, ¿cierto? Mucho más, estamos más cerquita de Dios en la oración. Somos más que vencedores porque nos aferramos a Él. Señor, en la tormenta está fuerte, pero no te suelto. Y no es que no te suelto, sino que Dios nos tiene en su mano. Porque me gusta lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre por ti para que, ¿cierto?, no te ocurra ninguna cosa mala. ¿Fue zarandeado Pedro? Sí. ¿Salió victorioso? Sí. Entonces, ser amado por Dios no significa que nunca nos va a pasar nada. Ser amado por Dios no significa que nunca nos vamos a enfermar. Ser amado por Dios no significa que vamos a tener que pasar por momentos difíciles, incluso que eso también va a probar nuestra fe, nuestra debilidad, nuestro amor, va a probar nuestro perdón, qué capacidad tenemos para perdonar. Vamos a ser probados como cristianos y va a probar nuestra fidelidad, nuestra confianza, porque Pablo todo eso lo tuvo que vivir. Y es porque Dios nos ama. Por eso somos probados, por eso pasamos por dificultades, porque de ahí salimos como mejor. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque se va formando, creando en nosotros un excelente más, ¿cierto? Y cada día más peso de gloria. A través de las pruebas y tribulaciones vamos siendo formados, ¿cierto? En el hombre y en la mujer interior. Gracias a Dios porque me amas, porque a través de todas estas tribulaciones me voy pareciendo más a Cristo. Y eso es amor. Y no siempre es castigo, no siempre es por causa del pecado, no siempre sufrimos por causa del pecado. No que el hermano está sufriendo, la hermana está sufriendo porque debe estar en pecado. No. Todo tiene que ser por la causa de Cristo. Si sufrimos, que sea por la causa de Cristo. Si pasamos tribulaciones, que sea por la causa de Cristo, pero no por nuestra carnalidad, no por nuestro pecado, porque ahí recompensa y fruto no va a haber ninguno. No vamos a crecer espiritualmente, nos vamos a agradar a Dios, pero aquel que sufre por la causa de Cristo, ¿cierto?, agrada a Dios en medio de la prueba y de la tribulación. Y gracias a Dios porque tú me guardas. El salmista David en el versículo, en el Salmo 23, dice, Jehová mi pastor. Pero aún Jehová siendo su pastor, ¿cierto?, no lo libra, ¿cierto?, de los angustiadores.
no lo libra del valle de sombra de muerte, no lo libra de problemas. Pero lo que sí él dice, Jehová es mi pastor, y si él va conmigo, yo voy tranquilo. Pablo decía, si Dios está conmigo, paso tranquilo en la cárcel. Y Pablo tenía una seguridad tan grande, amados, que podía convertir incluso la cárcel en el cielo, podía convertir la cárcel en un lugar que no pareciera cárcel. Porque Pablo, ¿cierto?, podía llevar la presencia de Dios donde él estaba, y pareciera que la cárcel a Pablo le daba lo mismo, era cualquier lugar. Entonces debemos llegar a madurar y a tener una fe, ¿cierto?, una fe madura. Con los años eso tiene que pasar en nosotros, que ninguna cosa, ¿cierto?, después nos tira a tierra. Se va a decir, gracias a Dios porque tú estás conmigo. Y de esto, como muchas otras veces, voy a salir más que vencedor, o más que vencedora, si tú estás conmigo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada, ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tenemos el amor del Padre y el amor del Hijo. Tenemos la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús en nuestros corazones. Jesús dijo, ¿cierto?, en el capítulo 14 de Juan, el que ama mi palabra, ¿cierto?, el que la ama y la guarda, dice, yo iré a él. Mi Padre, ¿cierto? Y mi Padre y yo iremos a él y haremos morada con él. ¡Qué hermoso! Entonces, que no se nos olvide que el Espíritu Santo, ¿cierto?, está en nosotros, pero también el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo, es Dios y es Cristo. Y podemos decir igual que Pablo, ¿cierto? Nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo. Jesús dijo, vendremos a él y haremos morada con él. Juan capítulo 14, versículo 23. Está siendo probada, está siendo atribulada, hay alguna enfermedad, hay algún problema, alguna petición que lleva por años. Lo que sí es seguro es que saldremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es el amor de Dios que nos sostiene, no nuestro amor por Cristo, sino que es el amor de Cristo por nosotros. Si permanecéis en mi amor, ¿cierto? También lo vemos en Juan 15, versículo 9. Así que, amados, sintámonos gozosos, tranquilos y seguros, porque el amor de Dios es inquebrantable por nosotros. Y cualquier cosa que pasemos, Dios ya lo sabe. ¿Vamos a pasar más tribulación? Sí. ¿Vamos a pasar más problemas? Sí. Quizás vamos a volver a llorar, eso es seguro, amado. Pero es por nuestro bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, han sido llamados. ¿Usted ha sido llamada o llamado conforme al propósito de Dios? Dice la palabra que el mismo Espíritu, el versículo 16, ¿cierto? Romanos 8, 16, el Espíritu mismo, habla del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, en medio de la prueba y la tribulación, no podemos decir, Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios se cansó, Dios me olvidó. No, dice que el mismo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en eso descansamos y en eso, ¿cierto? También nos gozamos. Así que si el Espíritu de Dios está en usted, el mismo Espíritu Santo le va a dar testimonio a su espíritu de que usted pertenece a Dios. Y que nada ni nadie, ¿cierto?, lo va a arrebatar de la mano del Señor. Nada, ni nadie. ¡Qué hermoso! Entonces, si somos cristianos hasta ahora, eso significa, ¿cierto?, que nada ni nadie nos ha podido arrebatar o sacar o separar de la mano de Dios.
Y estaremos, ¿por qué? Porque somos suyos. Y estaremos con Él para siempre. ¿Nos veremos en el cielo? Antes decíamos aleluya, gloria a Dios, pero ahora, ¿cierto? Yo espero verlos en el cielo. A lo mejor, ¿cierto? A lo mejor usted va a estar sentado al lado mío, o usted va a estar sentado al lado de, ¿cierto? Del hermano Justo, de la hermana Nelly, o va a estar en la esquina allá, pero en la esquina imperdible vamos a tener una vista de águila, porque allá sí nadie va a usar lente en el reino de los cielos, porque vamos a tener una vista de águila, una vista, pero, ¿cierto? Vamos a ser realmente perfectos, allá no va a haber lentes. No vamos a andar con, ¿cierto? Ahí con el mar que andan con los lentes todo el día y todos los días y todos los días y todos los días. No, allá no. Qué hermoso. Entonces allá decir, mira, ya está mi hermana Marisol, mira, qué bueno. Va a ser un gozo. Se salvó la hermana, gloria a Dios. Se salvó el hermano, allá está el hermano Justo, allá está. Gloria a Dios, va a ser un gozo vernos en el cielo. Va a ser un gozo tremendo. Pero vamos a estar allá, ¿cierto? Por el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Porque nos ha salvado solamente por amor. Hay muchos que lamentablemente no van a llegar al cielo. Pero si nosotros vamos para allá, gloria a Dios. Y gracias. Tenemos que estar todos los días inmensamente agradecidos porque Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Y no veremos perdición, sino que hemos visto la salvación en Dios. Los matrimonios, ¿cierto? Van a estar allá. Es lo ideal. Mi hermano Raúl con la hermana Aurora allá en el cielo. Aunque no va a haber relación matrimonial, pero cierto, van a decir, qué bueno que llegaste. Qué bueno que estás aquí. Es la idea, ¿cierto? Que eso le diga al esposo a la esposa, ¿cierto? O allá, ¿cierto? Allá no va a haber relación de esposos, pero sí va a haber una comunión hermosa. Qué bueno que llegaste. Dios te bendiga. Ah, yo sé que tú fuiste algo mío allá en la tierra, pero que Dios te bendiga. Me alegro que estés aquí. Y no como esa esposa, ¿cierto? Que le dijo al esposo, ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Cierto? No. Así que seguimos orando y seguimos dándole gracias a Dios porque su amor ha sido grandemente. Dios nos ha amado mucho. Con amor eterno nos ha amado. El amor de Dios para con nosotros es eterno. Te ha amado con amor eterno. Entonces, el amor de Dios va a seguir, ¿cierto? Por todas las eternidades, por nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cuántos se sienten amados? ¿Cuántos se sienten amadas de verdad? ¿Cuántos han experimentado ese amor que da paz y tranquilidad en el alma? Podemos experimentarlo con Dios también, sí o sí, porque ese amor es seguro, ese amor no traiciona, ese amor no olvida, ese amor no es condicional, ese amor es eterno, es fiel, es puro, es íntegro, es santo. Así que, amados, Dios les guarde, Dios les bendiga y sigámonos, ¿cierto?, gozando en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios les bendiga.